Hola inversores, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este video estaremos hablando de las últimas noticias de empresas que considero que tienen un gran potencial futuro por delante. Comenzaremos con la compañía estadounidense Qualcomm. Para algún desprevenido, la empresa desarrolla y vende productos y servicios de telecomunicaciones inalámbricas que se utilizan en dispositivos móviles y otros productos inalámbricos como equipos de red o equipos de puerta de enlace de banda ancha. Comenzando con sus últimas noticias, nos encontramos que presentó su primer teléfono inteligente fabricado por Asus para Snapdragon Insider a comienzos de este mes de agosto. La compañía ya tiene su sección de pedidos anticipados lanzados de manera oficial y a disposición. El equipo no sería muy económico que digamos, la preorden ronda los $1.500, que lo ubica dentro de los equipos más costosos. Si buscamos algo positivo, es que tendrá auriculares inalámbricos en Snapdragon Sound. El móvil por momento está disponible para comprar en Estados Unidos, Reino Unido, Japón y Corea del Sur, siguiendo por India, que estaría cerca de sumarse, y se pueden conseguir directamente desde la web de Asus. Rápidamente vamos a contar un poco sus características, por si a alguno le interesa. Una pantalla enorme, como las que vienen últimamente en los equipos en general, pantallas de 6,78 pulgadas, Full HD AMOLED. El CPU es un Snapdragon 888 con unas características muy importantes. Tiene 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno. Seguiría hablando de la cámara y sus muchas otras especificaciones, pero no creo que les interese mucho más, pero sí es importante indicar que será compatible con 5G y Wi-Fi 6E. Qualcomm no se queda solamente en ello, ya tiene el nombre de su próximo chipset que se llamaría Snapdragon 898 y se estima que para diciembre de 2021 se realizaría su presentación. Actualmente Qualcomm viene de tener una muy buena presentación de resultados, superando con gran facilidad tanto los ingresos como sus beneficios por acción estimados. Sus ingresos fueron de $8.000 millones, cuando lo estimado era de 7.500 millones, mientras que sus beneficios por acción fue de 1,92 centavos de dólar, cuando lo esperado era $1,67, lo que habla de la enorme fortaleza y crecimiento que está teniendo la empresa a nivel mundial. También es importante indicar que el analista de Robert Baird, llamado Tristan Guerra, confirmó una calificación de compra de Qualcomm estableciendo un precio objetivo de $200, lo que sería más de un 33% el valor de cotización que tiene en la actualidad, que está rondando los $149. La empresa en su último año de cotización tuvo una suba de más del 36%, lo que da a entender que aún queda mucho camino para seguir escalando en la cotización. TipRanks piensa similar y considera como compra fuerte las acciones de Qualcomm, con precio objetivo un poco menor a lo que plantea Tristan Guerra y lo ubica en precio objetivo de $180. Tristan Guerra es un analista que viene teniendo un gran rendimiento en sus previsiones. Está clasificado con máxima puntuación en TipRanks con un rendimiento promedio del 19,6% y una tasa de éxito muy buena del 63,40%. Qualcomm aumentó más del doble las ganancias en su segundo trimestre y algo muy positivo es que se indicó que la compañía está mejorando su acceso a las fundiciones durante una época de enorme escasez mundial en lo que respecta a semiconductores, algo que pegó con fuerza a los sectores dedicados a este rubro. El director financiero de Qualcomm, que tiene un nombre muy difícil de decir, pero se los dejo en el video, indicó que se está viendo el beneficio de poder aprovechar la capacidad disponible y gracias a la inversión realizada en estos últimos meses de llevar la tecnología y trasladarla a las fundiciones donde había esta capacidad, se pueden ver sus excelentes resultados. Las ganancias presentadas en esta última presentación de resultados fueron de $2.030 millones, cuando el año pasado habían sido de 845 millones. Estamos hablando de más del doble de ganancias en solamente un año.
A Qualcomm aún le quedan muchísimo camino por recorrer y ese camino se ve bastante alcista gracias a su enfoque en objetivos con mucha demanda en la actualidad, como los semiconductores, el servicio 5G y ahora también metiéndose en la fabricación de equipos. Por otra parte, quería hablarles un poco de otra empresa que está teniendo un enorme potencial futuro y está invirtiendo seriamente enfocándose en ser una de las principales en el sector. Quería hablarles de Square y sus últimas noticias. La gran noticia que incluye a esta empresa causó un gran asombro y es el acuerdo de Square de adquirir Afterpay por 29 mil millones de dólares, que será la transacción más elevada para una empresa australiana. Afterpay es una empresa de ese país de tecnología financiera que opera en Australia, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda y fue fundada en el 2015. La tecnología que tiene Afterpay permite a los usuarios pagar bienes en 4 cuotas sin interés, recibiendo los bienes en el mismo momento. El modelo se enfoca principalmente en minoristas y les da la posibilidad de pagar productos o bienes en 4 cuotas sin interés siempre y cuando se pague respetando el plazo. Este modelo de negocio del compra ahora y paga después está con una enorme popularidad entre los jóvenes. Ya lo podemos observar en PayPal, Klarna y Affirm Holdings. Afterpay, por su parte, cuenta con más de 16 millones de usuarios. Los más jóvenes son los que prefieren acceder a estas formas de pago, el cual tuvo una demanda mucho más elevada luego de la pandemia del 2020. Mientras que sus servicios son utilizados por más de 100.000 comercios y las tiendas, por su parte, pagan a las empresas una tarifa fija más un porcentaje de cada pedido que se realice. Square, por su parte, ya ofrece préstamos a plazos, algo que fue tomado como una excelente herramienta de crecimiento que lo tiene como uno de sus negocios principales. El director ejecutivo de Square se muestra confiado luego de esta operación millonaria, indicando lo siguiente: creamos nuestro negocio para hacer que el sistema financiero sea más justo, accesible e intrusivo, y Afterpay ha construido una marca confiable alineada con esos principios. Juntos podemos ofrecer productos y servicios aún más atractivos para comerciantes y consumidores, poniendo de nuevo el poder en sus manos. Esta transacción se realiza en este momento y sabiendo que hace menos de un mes Apple estaría trabajando con Goldman Sachs para lanzar un servicio de similares características que permitirá pagar a los consumidores cualquier compra de Apple Pay con diferentes plazos y sin ningún interés. Se vienen tiempos de enorme competencia en este sector. Veremos en poco tiempo quién tomará el liderazgo. Toda empresa que hace una inversión tan grande como la que hizo Square tiende a tener una corrección en el corto plazo, por lo que no sería ninguna sorpresa que su cotización comience a caer un poco. A mediano y largo plazo entiendo que Square puede ser una gran inversión. Hasta acá el videito del día. Darle like si les dejó algo positivo o si simplemente quieren darme una mano. Déjenme su comentario si invertirían o invierten en alguna de estas empresas. Que tengan un excelente día y que mañana sea todo verde.